Eta arratsaldean danori, behitu zelako eguna daukagun gaur. Gaur ere, uda beteko eguna, beteko eguna. Buenas tardes a todos y a todas. Fijaros en el día que tenemos hoy también. Un día totalmente veraniego. 25 grados, pero aquí, en el Urdaibai Center, en la estación meteorológica que tiene Euskalmet, la Agencia Vasca de Meteorología, aquí en el tejado, con esta brisa que ya está entrando desde el mar, pero en otros lugares que están un poco más escondidos, cerca de 29 grados. Aquí en un lujo de temperatura, en manga corta, por supuesto, en pantalones cortos y disfrutando de este magnífico paisaje que tenemos hoy en la reserva de la biosfera de Urdaibai, que hace mucho tiempo que no he dicho, aquí en Gautegi Sarteaga, esta pequeña localidad a 5 kilómetros de Guernica, a unos 40 de Bilbao, que pues se deja querer, localidad pequeña, pero que tiene sus cosillas. Arratsaldeon danori, hemendik gorantziak eta besarkada handi bat, bueno, Santurtzira, Madrilera, Folguerolesera, Bartzelonara, Montseñer arte ere hor Girona ingurura, Badajosera, Bilbo, noski, Ermua, aupa Ermua, Malagara ere, Luzenera ere, Kordobatik. Arratsaldeon, Alberto. Good evening. Creo que eres el Alberto de London, de London, parkatu. Aupa Fuenlabrada. Y buena tarde, San Cugat. Good evening, Alberto. Sí, eres tú. A Terrassa, Cáceres, Esparreguera, Antoni. No sé qué tiempo hará en London, pero me imagino que también calor, ¿no? Aupa Violeta, Aldea Quemada, Euskadi tropical total. Se nos está secando la hierba, y es verdad, enseguida os veréis. Ya os voy a enseñar. Aupa Zamora, Durango, eta Patxi. Getxotik uste dut, ¿está? Por lo que, bueno, aquí todos los que nos seguís, tanto en el chat de YouTube como en el directo. Y a Gijón, venga, una upada, eta noski no la es, Chilera, hasta Chile todos los días con nosotros Raimundo, nosotros a la tarde, él a la mañana, en el hemisferio sur. Fijaros qué día tenemos. Mira, ya la hierba que nos estaban comentando que se nos está secando, se nos está agostando. Todavía no, pero veis que desde en primavera, cuando empezamos con las retransmisiones, el paisaje ha cambiado por completo, sobre todo los colores. Los verdes claritos, los verdes anaranjados, los verdes amarillentos que podíamos ver entonces, ¿veis? Los colores que han cogido. Verde oscuro de verano. Ahora todavía también se pueden identificar los árboles según los colores, ¿eh? Arratsaldeon Donostia eta Barakaldo. No la es. Fijaros. Aquí estos colores claritos que vemos son sauces, Saachak. Esto es Salix atrocinerea. Vemos... Uy, que se me ha ido el ratón por ahí a bailar. Un segundo, porque me baila el ratón de una manera increíble. Aquí veis estos árboles, los primeros de la fila. Estos son Salix atrocinerea, o son los sauces negros.
Aupa Arganda, 30 grados en Arganda. Eta noski una aperta a xente desde Allariz, desde la reserva de la biosfera del área de Allariz. Mai, ahora vamos a comentar la retransmisión nocturna de este directo. Vicente al mando, qué gozada. No, si os voy a enseñar ahora, os voy a enseñar solo un cachito, ¿eh? Lo demás creo que ya se subirá, si no está subido ya, creo que se subirá al YouTube para que lo veáis. Y enseguida va. Pero primero este paisaje de árboles con este sauce negro. En segunda fila la liseda, alisos, y en tercera fila el robledal. Aupa baso basatia eta aupa Cáceres Moy. Ay, ¿qué pasó anoche? ¿Qué no pasó? Yo me quedé flipado. Y me imagino que mucha gente que estaríais viendo también, de madrugada, casi. No, que casi de madrugada. Nos quedamos un poco. Yo, desde luego, me quedé flipado. Hoy, con este cielo que tenemos, que no hay prácticamente, no hay ninguna nube, lo volveré a intentar. Y volveré a intentar a ver ese pase de la estación. Y diréis, ¿qué estación? Muchos. La Estación Espacial Internacional, creo que es, ¿no? La Estación Espacial Internacional. Aupa Xixón, Lola. Pues hoy creo que, mira, desde esta zona donde estamos, me han mandado las coordenadas y todo. Luego le comentaremos a Vicente a ver si puede comentar algo sobre el tema. Pero hoy creo que esa estación va a pasar aquí por el horizonte, por esta zona. Ya os diré la hora, pero tengo que mirar en el correo. Y nos va a pasar por aquí, por todo este cielo despejado, que tenemos que aprovechar, porque ya os digo que aquí en el norte, bueno, mucha gente como los que nos seguís desde Xixón, desde Cantabria, desde cualquier parte de Euskal Herria, sabéis que pocas noches y pocos días tenemos con este cielo despejado. Y aquí la isla de las espátulas, pero vamos a llamarla la isla de la espátula, porque ahora mismo una sola espátula acompañada de una chulísima garza real, el Bernat Pescaire, la garza cincenta y, como no, esta cigüeñuela, y que ya creo que vamos a decir como que sí, detrás de estas pequeñas hierbas que se ven, creo que es donde han hecho el nido. Creo que ahora mismo la hembra está echada, aunque no la veamos. O sea que vamos a realizar el seguimiento, si es que no le molestan, porque esta es una isla concurrida, no, más que concurrida. Vamos a tener que poner algún cartel de que no se acerquen muchas aves. Aupa Felipe. Y en este islote, las cigüeñuelas, aquí está, no sé, me imagino que será el que se ha librado, el macho, fuera del nido, pero yo creo que lo van a defender, vamos, de una manera increíble. Y detrás, aquí, entre las dos, entre la garza y entre la espátula, es donde está el nido de la cigüeñuela. San Carlos Arena vía, y a suerte de Aucán, a ver si tiene suerte y es capaz de sacar sacar adelante
los huevos que tenga puestos, ¿no? Sí, 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 vosotros también migráis. Poco a poco vais migrando al trabajo. La pobre Ivana, que está también ahí de tarde. Sí, mira, Lola nos dice desde Shishon que el otro día las vio muy juntas y están súper beligerantes con todas las aves que se acercan. Yo no sé si han espantado a las espátulas. Aunque bueno, ayer también luego las vimos. O sea que... Y toda esta gente migradora, todos somos migradores. Estos días están cambiando un montón. Desde ese confinamiento que estábamos todos en casa, ahora que... Bye. Lerchunarekin contus. Con esa garza sí que tienen peligro, pero las cigüeñuelas son unas cañeras. Unas cañeras. O sea, en el momento en que saquen algo, van a defenderlo, vamos, a sangre. Aquí me suelo acercar a este cortado, ya que por aquí suele andar el alimoche, suele andar buitres. Siempre me acerco, pero solo una vez los hemos visto. O sea que, pero bueno, ¿por qué no? No tiene nada de malo acercarse. Y hoy, bueno. Primero, vamos a empezar cronológicamente. ¡Qué noche! ¡Qué noche más chula! ¡Qué gozada! Hoy, de madrugada, hemos tenido una retransmisión astronómica. Y astronómica no porque era una retransmisión gigante. No. Una retransmisión dedicada a los astros, dedicada a la luna, pero también a algo distinto que también está en nuestro cielo, que ahora mismo también estará pasando sobre nosotros. Creado por el hombre y que lo pudimos ver. Yo me quedé alucinado. No esperaba que lo pudiéramos ver así, y es la Estación Espacial Internacional, que en directo lo pudimos ver, y además locutado por Vicente. Con su telescopio nos enseñó. Fue una gozada. Y os voy a enseñar una cría de boceta que nos ha mandado, a ver, Felipe, sí señor. También tengo alguna foto tuya, Felipe, que lo puedo enseñar. Ay, Aupar, sí, no, eso ya lo he comentado. Uy, que aquí viene algo. Quiero ver a ver qué es lo que es. Ah, mira, esta es nuestra amiga la cigüeña. Ay, que os voy a enseñar también que ya han salido los pollos del nido, hoy del huevo. Algunos por lo menos en el nido de Forua. Y me gustaría enseñaros, aquí va la cigüeña, a ver si la podemos seguir, a ver hacia dónde se dirige. Uy, que se me va y se me fue. Ah, no, aquí está. Igual viene hacia donde nosotros, no. Ya sé hacia dónde va. Aquí la vemos volando delante de nuestra cámara, y como se acercará seguramente hacia la campiña a buscar un poco de alimento, seguramente las crías que ya han nacido, Un lujo el poder seguir la cigüeña así. Que aquí siempre solemos decir, muchos de vosotros diréis, una cigüeña. Pues no, aquí dos parejitas que están criando, más una tercera en Guernica, que hace tiempo que no se ha hablado de ella, que volveremos a retomar. Parece que este año
No han hecho ni una apuesta, pero bueno, pero seguiremos hablando. No una, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Que aquí hay algo más que se acerca a... Estos son... Uy, tienen pinta de... Abandonamos a la cigüeña y seguimos aquí el baile de... Parece Milanos, pero hasta que no vea cómo es debido, tampoco lo voy a decir. Porque andaban también hoy un par de ratoneros. ¡Hala! Baile de la cigüeña con los... tic-ting. Ah. Bueno, vencejos, todos los que queráis y más. Últimamente tiene pinta de Milano. Pero muchas veces lo digo con la boca pequeñita, ya que hoy también he visto el abejero, se han visto busardos, ratoneros, por lo que ojo al dato. A ver, uy, que esto va para adelante y no me estoy enterando de lo que estáis comentando. Mira, Beatriz, qué bonito. Mira, Antoni, del nido de Guernica, siguen allí, han recrecido el nido, pero creo que sepamos, no han hecho, o sea, no han hecho la apuesta, aunque quizás me esté equivocando, ¿eh? Más cosas. Beatriz, encantado de que hayas podido salir a pajarear. Y bueno, además por litología y todo lo que has visto, joder. Espectacular, eso sí, a las 6:15 cuando te ha sonado. Chulísima la foto, Felipe. Roy Diburus. Acerca de Roy, el águila pescadora de Osprey. Pues sigue con una amiga, sigue con la amiga francesa. Alberto, hoy a la mañana por lo menos estaban juntos, ayer también. Además creo que, bueno, están atando relaciones, cosa que nos parece perfecto. Sí. Aquí Felipe sale súper chulas las fotos, o sea que ya te puedes aprovechar, ¿eh? Y bueno, y vamos a ver un poquito qué es lo que ha ocurrido esta noche, porque brutal. Para mí ha sido exagerado. Ahí va. Ay, claro, a ver. Bueno, no sé cómo va esto, lo del Telegram, lo del... no, eso yo no os puedo explicar, pero yo estoy viendo las fotos de Felipe, por ejemplo. Y Violeta, pues mira, vamos a pinchar aquí el extracto del vídeo de hoy a la noche, Vicente en locución. Voy a bajar el volumen porque merece la pena. Pues voy a bajar el volumen de este viento que tenemos hoy. Uy, perdón, casi lo he quitado. La hembra pescadora con la anilla, ¿qué es lo que pasó, Mai? O Moy. Pues no sé si está por aquí, pero ahora desde luego está con la francesa. A ver cómo hay que hacer para entrar por Telegram. Jo, yo ya lo siento, pero yo no os puedo ayudar. Quizás Vicente o alguien que sepáis. Ah, mira, ahora Vicente creo que está escribiendo. Y bueno, yo voy a daros pasos, si no, no vamos a terminar en la vida, porque tengo un mogollón de cosas para enseñaros de ese vídeo de hoy a la noche. A ver, Charo, las fotos no las ves en el chat de YouTube, creo, pero en el chat del directo con Telegram creo que se pueden ver, pero están explicándolo. Yo en esas cosas de tecnologías de estas, malo, ya tengo bastante con todos los botones que tengo aquí. Ahí va. Pero ahora ver cómo luce la emisión nocturna
de hoy. Ahí va, a la 1 menos 14 minutos. A ver, ahí está. Flipante la luna. Flipante. Bueno, me voy a callar hasta que termine. Ahí bien. A ver si hay suerte, ¿eh? Ahora mismo está apareciendo por el horizonte. Uy. Ahí viene. A ver si hay suerte, ¿eh? Ahora mismo está apareciendo por el horizonte. Se va acercando. No va a pasar justo por la luna. Creo que va a tirar por arriba. Entonces, si estáis mirando, se ve, ¿eh? Se ve el punto. Se va acercando a la luna. Se va acercando a la luna, está muy cerca de la luna. Si miráis al horizonte vais a verlo. Ahora mismo está pasando por encima. Mira, ahí lo tenéis. La estación internacional. La habéis visto, ¿verdad? Casi va por la luna, ¿eh? Ha faltado muy poco. Y repetimos la jugada. Aquí la estación internacional. Se va acercando a la luna, está muy cerca de la luna. Si miráis al horizonte vais a verlo. Ahora mismo está pasando por encima. Mira, ahí lo tenéis. La estación internacional. Mira, acabo de parar la imagen, el vídeo, y ese puntito que veis ahí, blanco azulado, esa es la estación internacional, Estación Espacial Internacional, que está orbitando sobre nosotros y que pasa cada... Ay, yo no os podría decir, creo que son 90 minutos más o menos sobre nosotros, en una dirección concreta, y somos capaces de verlo si es que estamos atentos a la hora que pasa. Y vamos, Vicente sabe a qué hora va a pasar. Bueno, no sé cómo lo hace, pero me imagino que, no sé, tendrá alguna app o algo así que le dice cuándo pasa. Pero brutal. Y ayer nos lo ha enseñado. Ayer, a esta hora de las... Si no me equivoco, no sé si no era la 1 menos algo, 1 menos cuarto de la madrugada, esta noche nos ha enseñado. Y hoy también va a pasar. Y con el cielo que tenemos, aprovechemos a ver si la vemos. A ver si nos enteramos, que nos mande Vicente a qué hora pasa. Mira, 28.000 kilómetros hora. Pasa este puntito que estáis viendo ahí. A 400 kilómetros de altura sobre nosotros. Vamos a ponerlo otra vez, pero lo volveremos a poner. Ahí va, ¿eh? Se va acercando a la luna, está muy cerca de la luna. Si miráis al horizonte vais a verlo. Ahora mismo está pasando por encima. Mira, ahí lo tenéis. La estación internacional. Volvemos a pasar. Ahora mismo está pasando por encima. Mira, ahí lo tenéis. La estación internacional. La habéis visto, ¿verdad? Casi va por la luna, ¿eh? Ha faltado muy poco. O sea, flipar. La estación internacional vista en el directo aquí desde la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Hoy yo sé seguro que voy a intentar verlo. Una pasada. Yo me imagino que hay gente dentro, ¿no? O sea, no sé, yo pregunto, yo soy totalmente ignorante en este aspecto. Yo con pájaros y así quizás sí, pero me imagino que habrá gente dentro viviendo así.
Qué fuerte. No me imaginaba que se podía ver así, cada 90 minutos, ¿no? Sabiendo además la trayectoria que va a llevar. Aquí, pues mira, aparte de pájaros, también con otros objetos volantes, en este caso identificados, pero... Sí. Mira, hoy sí nos has... ¡Jue, Vicentes, qué ricasco! Gracias. Aquí, parece ser que tenemos, si queremos, 2 oportunidades. Una a las 22:23 y otra a las 23:59. Es lo que nos toca a nosotros. Mira, el de 22:23 promete ser luminoso. Va, a mí me toca estar fuera, entonces voy a mirar. Y claro, deberíamos de saber también hacia dónde mirar, ¿no? ¡Opa, Josema! Pues hoy 22:23. Yo me lo apunto porque a esa hora creo que vamos a estar. Hoy nos toca trabajo de campo. No sé si van a ser limícolas, pero lo intentaré ver y llevaré la cámara a ver si puedo sacar algo. Según las pistas que me han dado, yo creo que tengo que mirar hacia aquí, hacia el norte. En nuestro caso, yo no sé si por otros, me imagino que por otros lugares también, pero yo creo que había que mirar hacia el norte, pero lo dejo para Vicente, porque vamos, si no voy a meter la pata y os voy a dejar a todos mirando hacia el norte y seguro que pasa por el sur. O sea que a mí no me hagáis caso. A mí hacerme un poco de caso ahí con los pájaros, pero en esto... Vale, por la Osa Menor. Entonces, vale, pues la estrella polar está en la Osa Menor, o sea que sí, pues no estaba tan mal. Hacia el norte prácticamente. Yo desde luego voy a ir con la cámara encima y a ver si somos capaces de verlo. Y bueno, a ver, más cosas, que es que hoy hay un día que necesitaría de 3 retransmisiones para poder enseñaros todo lo que me mandáis, todo lo que ha pasado aquí en Urdaibai. Veis que en la laguna estos días, tripulación habitual Iker, es que ricasco, a ver, 3 personas y 6 cuando conviven. Entre 2 y 6 meses. ¡Buah! Desde luego hay que estar allí, Pasa a 28.000 kilómetros por hora. Eso es brutal, Mariglori. Brutal. ¿Cómo estarán los de dentro? ¡Qué gozada! Mira, un tren de 50 satélites que vio Lola Granados también. Me comentó también, y Vicente nos ha estado comentando que también sí que pasan así, trenes de satélites. Pero yo me conformo con ver uno. Bueno, con ver una estación internacional, que siempre vimos ahí en los telediarios y en los teleberris y así. Pero... vamos... casi increíble. Y eso sí que es confinamiento. Y luego nos quejamos nosotros aquí de estar en casa, pudiendo respirar aire fresco, aunque sea con la ventana abierta. Increíble. Bueno, voy a contar. Venga, ala, que si no nos van a dar las 1000. Y hoy además
Ando con un poco de prisa, pero bueno, pero no por eso voy a terminar antes, ¿eh? Tachan. Bueno, hoy, mira, hemos tenido una sorpresa. Voy a empezar. Ya os he comentado que cronológicamente no sabéis lo que se ha podido ver hoy en Urdaibai. Para nosotros todo un lujo. Buah, increíble. El año pasado lo vimos así muy de cerca, pero hemos visto, bueno, yo no, pero unos compañeros nuestros, desde aquí un saludo a Ruban, Marcos, Gorka, Ivonne, no sé si han estado más, pero estaban emocionados, ya vais a ver. Hemos visto al ave que canta así, escuchad. Un poco de misterio, ¿eh? Un poco de misterio. Ese sonido, pues mirad de quién es este sonido. De un ave que no es muy habitual, por supuesto, verlo en Urdaibai, una verdadera joya voladora. Aquí va. Flipar. ¿Dónde y en Urdaibai? Una carraca. Una carraca chulísima, como veis ahí en imágenes, que se ha podido ver hoy aquí en Urdaibai. Esta foto sacada por Marcos, creo, o por Gorka, no, creo que por Marcos Isasi. Una pasada. Esta carraca que ha podido ser observada, aquí veis en vuelo. Mirad los colores increíbles que tiene esta preciosa ave, ¿eh? A ver. Si lo encuentro. A ver. Ando con la guía para encontrarme con la carraca. A ver. Ahí. Preciosa, a ver, que la vemos, pero muy de vez en cuando. Aquí en el sur de Euskal Herria, pues sí que alguna vez yo la he visto, pero por lo demás un fantasma que aparece muy poco. Gaig Blau, creo que es en catalán. Gallo azul, eta carraca euskeraz. Gaig Blau, bai, Kike, eskerrik asko. Muchas gracias. Es exagerado los colores que tiene esta ave. Mira, fijaros, estaba justo en la zona de la marisma, entre unos taráis. Se estaba alimentando allí. Y este es, mirad, fijaros, la distribución de la carraca del Gaig Blau.
aquí veis, por aquí por el norte, poca gaita, poca cosa. Ahora si nos acercamos un poquito hacia Lleida, hacia Aragón y sobre todo hacia el sur, hacia el centro sur, veis que, ay, joder, si no os estoy enseñando, cachis la porra, se me ha ido. Aquí veis la distribución de la carraca y sobre todo en zonas de Lleida, Aragón, por Huesca, en Cataluña, pero sobre todo en el sur peninsular. A ver que aquí no lo vemos prácticamente ni queriendo, aunque el año pasado tuvimos alguna observación de carraca y este año ha sido alucinante. Aquí veis esta carraca preciosa que daba la sensación de que era un loro que se había escapado de algún sitio, pero no, esta carraca con unos colores flipantes, increíbles, bellezón total, Lola, bellezón total. Y la suerte que tenéis vosotros ahí de poder ver, Felipe, por esas zonas, esas carracas, ¿no? Este ha sido el momento. Os voy a poner el vídeo. Os voy a poner el vídeo para que veáis. Oye, pues al final es la emoción, ¿no? Lo que vale. Aquí estaba. Muy cerca. Mira, es que bonito, chaval. Está la flava flipando. Mira, mira, comiendo. Lo que pasa es que están muy lejos. Mira, tiene una avispa o algo. Ha dicho eso, ja tiene onda. No me lo puedo creer. Ahí está una descarga, Rubén. Ja tiene una Soser. Perdón. Mira, es que bonito, chaval. Está la flava flipando. Mira, mira, comiendo. Lo que pasa es que están muy lejos. Mira, tiene una avispa o algo. Ha dicho eso, ja tiene onda. No me lo puedo creer. Esa es normalmente la emoción que solemos sentir cada vez que vemos un pájaro o un ave de este tipo. Bueno, cualquiera, cualquiera. Y esto ha sido una gozada, el poder ver hoy una carraca en Urdaibai. Ahí da gusto, claro que da gusto. Una gozada el poder ver este tipo de aves en Urdaibai. Y más cosas que si no me da tiempo. A ver, nos han mandado también hoy además Iñaki desde Hermo. Os voy a enseñar lo que se ha encontrado hoy mientras daba su paseo. Y es que me ha parecido curioso porque hoy ha sido el día de estas aves. Aquí lo veis, lo voy a acercar. Aquí lo veis, ¿no? Este picapinos, un jovencillo de picapinos recién saltado del nido, un carpintero, Oquilandia, que creo que es el Picot Garcer Gros, el peto real, Spotted, ay, ¿cómo es en English? En English es The Spotted Great Woodpecker. A ver, ahora os voy a decir. Aquí está, The Great Spotted Woodpecker. En English. Aquí le tenéis a esta cría y me ha parecido curioso esta foto que nos ha mandado Iñaki. Incluso un vídeo que os voy a poner ahora, que le agradezco un montón. Mira, os agradezco a todos, que todas las fotos que tengáis
Y si queréis compartirlas con nosotros, también nos la podéis mandar a nosotros. Y yo intentaré en las retransmisiones poder enseñarlas. Para poder enseñar también a todo el mundo, pues no solo cosas que hay en Urdaibai, también en las cercanías o en las lejanías, ¿no? Sí, sí, sí. Estas carracas comen pues de todo un poco, sobre todo insectos, pequeños mamíferos, incluso, bueno, de todo lo que encuentran. No son córvidos, aunque parezcan córvidos, pero no son córvidos. Pero en este caso, el que estamos viendo no es la carraca, es el pico picapinos que ha encontrado hoy a la mañana Iñaki, nuestro vecino de Ermua, con estas preciosas imágenes que también nos ha sacado de cómo le miraba, bastante asustado, me imagino. Y ha sido curioso porque mientras Iñaki nos estaba mandando estas fotos y estas imágenes, me estaban llamando también desde el ayuntamiento de Legazpi de que habían encontrado también crías de, en este caso de pito real, que me iban a mandar las fotos, pero que habían saltado también del nido y que no sabían qué hacer con ellas. Y bueno, creo que habían llamado al servicio de la Diputación que hay en Guipúzcoa. Uh-huh. También tenemos fotos chulísimas. Os voy a enseñar, que nos manda Rosa María. Ya que estábamos hablando de pico picapinos, aquí tenéis un adulto de pico picapinos. Estas fotos chulísimas de Rosa María, que también nos las ha enviado para que os las enseñemos, ¿no? Este pico picapinos que veis aquí, comiendo nísperos de Japón, Mespilius. A ver si tiene suerte Iñaki. Bye. Aquí veis este picapinos y una preciosidad de golondrinas jóvenes recién salidas del nido. Esta foto, Rosa María, me ha parecido pasote. Es una foto preciosa, de verdad, de verdad. Yo cuando la he visto, casi no más que la carraca, pero bueno, como foto preciosa. Bonitísimo. Menor nivel de ornitólogos tenemos en nuestra red, en el chat. Y por supuesto, también Santiago Carrasco también nos manda sus fotos. Sé que ha estado ahí con un amigo que también que sigue en el chat, con Gonzalo. No sé si habrá estado por la zona de Extremadura, Salamanca, creo. Pero estas aves que son... esperad un segundo, que voy a apagar. Sí, que estaba sonando y ahora no es hora de que suene. Pues Santiago Carrasco, que nos ha mandado también estas fotos de este precioso mochuelo que han podido fotografiar.
Y buah. Y yo... Hace tiempo que no hemos visto mochuelos aquí. Antes criaba una pareja todos los años en el cementerio de aquí, al lado del Vercenter, ni a 100 metros del Vercenter. Y últimamente no lo estamos viendo. No sé si ha pasado algo. Rosa, una pasada. Pero una pregunta, Rosa, ¿desde dónde nos mandas las fotos? Porque no me he quedado. Sí, aquí hay unos niveles de imágenes, Iñaki, que flipas. Mirad, estos también, de Santiago Carrasco. Toma Pechiazul. Toma Pechiazul. Y un ave tropical, como nos dice Lola, aunque no es tropical, pero este pechiazul es precioso, un macho que nos ha mandado también Santiago. Y este otro, que es un pico de coral de alguna, me imagino que suelta, digo, escapada, que sé que en zonas de la península pues están reproduciendo pájaros que no corresponden a nuestro sitio por ahora, por lo menos que yo sepa, pero aquí, pero que no por eso dejan de ser bonitos. Aves preciosas que nos podemos encontrar. Y bueno, a ver. Venga, tenemos que poner también algún deber, ¿no? Para este fin de semana. Porque hoy cogemos fiestón. Hasta el lunes no hay retransmisión. Aunque ya me da pena, porque no sabéis cuántas cosas van a pasar este fin de semana. Tenemos además jornadas de anillamiento, tenemos jornadas de todo. Y no vamos a poder saber ni qué enseñaros el lunes. Y aparte que todo lo que nos mandéis vosotros, encantados de la vida, por supuesto. Pero bueno, vamos a poner unos deberes. Y ese deber, pues va a ser un canto. Un canto que, a ver, a todos los que habéis acertado, ayer mismo pasé por correos y os he mandado un detallito del Urdaibai Vercenter, a ver si os gusta y a ver si os llega, espero. Y hoy, pues... A ver, espera, que estoy buscando... Tachi la porra. A ver dónde lo he dejado. Ay, ya lo encontraré. Venga, a ver. Ahí va. Escuchad este canto, ¿eh? Entzun danok kantu hau. Ordoa. Segundo bat. Homeworks. Yes, Alberto. I'm going to give you homework. And on Monday, el lunes vamos a decir qué es. Ahí va. El sonido, ¿eh? Tic tac, tic tac, tic tac.
Que no es difícil, Y yo creo que alguna vez lo he puesto. And yes, Alberto, resolution on Monday. El lunes os comentaré y me diréis, pues es el que toque. Ahora ya tenéis algún deber, aparte de los que tengáis en casa, pues otro trabajito más de aquí al lunes. Besar cada un día bat, eta orain euskarazko emanaldiarekin hasiko naiz. Nahi duzuena jarraitu, los que queráis sigáis, y si no, hasta el lunes. Gero arte. Eta arratsaldeon dan hori berriz ere, hementxe jarraitzen dugu, ez naiz joan, inorare, eta hementxe Urdaibai berzenterretik, udabeteko, naiz eta udabarria izan, udabeteko giro eta egun honetan. Beitu nolako eguraldia daukagun. Eguzkia jaun da jabe. Jaun da jabe. Hementxe jartu dut lan kantu bat, gero azkenean ipiniko dut berriz ere, denok etxeko lanak egiteko asteburu honetan, eta hor Maik esaten du Donostitik, esjakintasuna neurtzeko. Keba. Ez da esjakintasuna neurtzeko. Nik egia esaten badizuet dan hori, niri kanta jartzen baldin badizuet galduta nago. Baina nik badakidalez zer dan, hortxe. Baina, zuek ere pista bat badaukazuen. Noizbait jarri dut kanta hau, zuzenekoan. Eta zuek jarraitzaile sutxua zareten ez, seguru nago, ondo erantzun duzuela. Pista batzuk ere emango ditute, astelenian. Baina hemendik astelenera ez. Eta gero berriz ere jarriko dut gaur astebururako bialdu ditudan etxeko lanen atal hori. Etxeko lanen soinu hori belarria egiteko, eta ia danon artean asmatzen dugun. Errepikatuko dut, noski Alberto, yes. Esaten hau garana, hemen, eguzkia, itzela, gaur, goizaldean ere, hemen, astro bat,
gure eguzkia, baina goizaldean beste astro batekin disfrutatzen ibili gara zuzenean ere, ilargiarekin, baina ez hori bakarrik, orantxe erakutsiko ditzuet. Ikusten duzue, lehenengo paisajetik bueltatxo bat, osteratxo bat emango dugu. Hurbilduko gara ikusteko nola soilube inguruko lurrak nola ikusten diran, laino ziztrinik ez dagoen egun batetan. Violeta! Bai, hainbat eta hainbat kanta jarri ditut, emanaldi guzti hauetan ziar, eta euretariko bat, hauxe, gaurkoa. Behitu, uda beteko giroa, Padura ere, polita. Komentatu behar dut beti, saiatzen gara hemendik bueltatxo bat emoten, eta ingurunetan batzutan arrantzale egoten da. Gaur ez dago ikusi hemen, baina bai, Padurako kanpoko itxasadarrean ikusi da, eta hartxe jarraitzen du roik emetxo batekin. Kasu honetan, egon dana Frantziako erastuna daukan emea. Berarekin batera abian egonda, abiatik atera dira, hortiziar joan dira, arrantzatu dute, inguruan dagoen pinadi batetan sartu dira, baina berriz ere bueltatu dira abiara, adar batzuk ekarri dituzte, etxea tontzen dabiltza, eta dagoeneko ja nik uste dut berandutxu dola, baina behintzat beraien artean lotura bat sortzen ari dira. Espero lotura emankorra izatea, eta datorren urtean bai Roy eta bai oraindik orain bere erastuna ezagutzen ez dugun Frantziako eme hori berriz ere batzea hemen Urdaibain, baina lehenengo utziko ditugu hementxe lotura horrek sendotzen, eta hemen inguru honetan Urdaibaiko biosfera reservan ia hamedi gutxira datorren urtean bada ere notizia onak ditugun. Arrantzalearen ugaltzearenak. Hementxe mokosabalen irla, baina kasu honetan mokosabala bat lertxuna euskara dago, gainera oso modu berezian, ze normalean zutik edo zutunik egoten dira, eta kasu honetan behitu. Eta igelak hasi dira bere momentu eskatzen. Hementxe, lertxuna euskara etzanda. Batzutan bero asko egiten duenan eta horlantxe jartzen dira. Beste batzutan egoak zabalik, mokoa irekita, eta hemen behitu. Garrantzitsua. Zankaluzeen agian txandaketa bat egingo dute, Emea egonda, edo arra, ez da enago ziur, etzanda, ja dagoeneko uste dugu arrautza jarrita dituztela, hortxe, belarroen atzian, hor da bilarra edo bietariko bat, bitu, ontxe makurtuko da arrautzen gainean, hortxe, a ber, bat, bita, iru, tzan. Bai, honezkero, ikusten duzue, zankaluzeek, zankaluzeak esan dut ez da? Bai, uste zankaluzea esan dut dela. Zankaluzeek, jarri dituzte beraien arrautzak, beraien abia martxan daukate, non, hortxe, ontxe altzatu da berriz ere, bikotea abian bertan. Ez da zelako polita izan leiken
amendik jarraitzia egunotan Sankaluze hauen abiaren ondinorakoak orain momentuan arraultzak edo jartzeko dira edo ja jarrita dauzkate hor, ari dira biltzen ikusten duzuen mokoarekin ez da biltza jaten, ari dira biltzen gutxika belartxoak botatze dituzte abiarantza mokoarekin eta abia azpian sartzeko arraultzen azpian txandak egiten dute, beitu, ordoa berriz ere, bai, arrautzekin daude, Eta orain, besteak txanda egin dio, libre hartu du, batek, eta hortxe bainutxu bat hartzen gelditu da, eta arra edo emea, segun eta zein dan, txanda egin duena, arrautzak berotzen, berriz ere. Egunetik egunera jarraituko dugu Sankaluzen abia hau, ia zer dan gertatzen dana, ze egia esan oso leku berezian dago. Beitu, ingurutik pasatzen dira Basatiak, Ontxe, Mokozabalak, danak etortzen dira inguru horretara, Lertxunak, Amentxe, arrisku askotxo daukaten lekua da, baina behintzat beraiek hortxe erabaki dute euren arrautza jartzia, eta hemen ikusten da atzian hortxe mokoa eta burua, hortxe momentuan Sankaluzea abian etzan da, seguruenik pare bat hiru arrautzan gainean. Beitu. Hortxe, bikotea, lasai asko, Mokozabalen Irlan. Ia suerte daukien, beitu, bigarren Mokozabala, etorri da. Ez dakit ze puntutar arte honeke Sankaluzeak onartuko duten Mokozabalak inguruan egotia, baina batzutan kainera utza dia, eta erasotzen dituzte edozein hegazti. Mokozabalaka, ateak, basateak, danetarik ez hurbiltzeko. Eta ez dakit zer gertatzen zaion Mokozabala honi, baina ematen du apurtxo bat zikintxo da hola. Zuria dela ikusten dugu, eta hemen hau apurtxo bat, bitu, orantxe entzun daitezke leskariak, ontxe mikrofonoan, hortxe bai, arrazoi daukazu mai Frantziakoa, bai, manua zeleztu izango, ez niri ez. Ez dakigun ondi datorren, segurenik ez da urrunetik etorriko, baina beitu, azten, zukatzo ikusi zenuen, noski bautizo con la cigüeñola, of course. Nik uste dut, hemen, Sankaluzearekin, abia honetan, egongo dela jaiotzatxo bat, eta ospatuko dugu, suertea dagoen, mareak eta euriek ez diguten kalterik egiten, beste gaztiren batzuk ere ez duten kalterik egiten, da aurrera jarraitzen duen. Oin, Roiren neskalagunaren o arrano lagunaren izena, pentsatu beharko dugu. Lehenengo eta behin, gustatuko litzaiguke jakitea nondik datorren. Frantziako ze eskualdekoa dan,
ea ze erastun daukan, eta ondoren benetan, benetan jarriko diogu izena. Neure kontu zue jarriko dozuela. Jarraitzen dugu eta ikusten dugu hemen orain taldera laugarren espezie bat iritsi dela. Murgilari arrunta, eme bat, hemen ikusten duzu, ui, hau asartu da, bai, behituen nola asarratzen den, norbait abiara hurbiltzen den bakoitzean, hemen, Sanka Luzia kontrolatzen polizian lanetan, murgilari arrunta hurbildu delako abia inguru horretatik. Zenbat egun? 15 bat egun. 15 bat egun egon bardia, Brigitte, arrautzen gainean, baina denpora dago. Denpora dago. Eta ez daukagu presarik ere ez, Hortxe jarraituko dute, arazorik espaldin badaukate bintzat, inguru honetan. Aiba, gaur ez duguna ikusi da txistu. Zaiatuko gara. Bitue, atzean zelan entzuten dan leskari arrunta. Krik, krik, krak, 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 krik, 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 krik. Hemen txistu, behitu. Eskara urbildu. Ui, hortxe, gure artean, egunero, ez dakigu nik ustot egaz egiteko arazoren bat daukala, baina, hortxe, txistu gure artean. Basate mordoarekin. Baina gaur, ez dira izan bakarrik basateak, txistu, egunero ikusten ditugun txoriak gure artean ikusi ditugunak. Lehen ere erakutsi dut eta berriz ere erakutsiko dut, baina, itxaron, lehenengo eta behin, beti gustatzen zait, ereino sarrerantza bidaitxo bat egitea, ia harraparirik ikusten dan, eta ia ikusten dugun gauzatxo bat ikusteko gogoa daukat, baina ez, dagoeneko ja gure gainean dago, ez, ilargia ere lehen ikusi dugu ateratzen, baina ez, orain ez dago ikusterik. Ereino zaharreko magalak, Artadi kantauriarrarekin, estalita, ikustu zueia itxasoko brisa ere atera zaigula, 24 gradu, udabeteko giroa, hemen nagoen lekuan, orantxe momentuan eguzkiak ematen eta bero, baina kanpoan egualdi paregabia. Eta esaten egon naizena, hemen ikusi dituzue basateak gero eta lumaje arraroarekin. Hemen, eklipse izeneko lumajean sartzen. Hauek arrak dira, biak, baina orain marroi bihurtzen ari dira, hemen antzera, lumak aldatzen dabiltzan bitartian.
ikusten dozue, zelako lasaitasuna, eta nola, egunetik egunera, orain, basateak ikusten ditu, baina konturatu zarete kopeta zuriak gero eta gutxiago ikusten ditugula. Dagoeneko kopeta zuriak ere, abia kontuetan, eskutatuta. Hemen, leskadi guztionen artean, fijatu zaitezte ere, ze polito dagoen urgezako urmaela, alga guztiekin, uretako landare guztien artean, oso polito dago, oraintxe momentuan, urgezako urmaela. Tamentxe biliko dira, batetik bestera txilinportak eta kopeta zuriak, baina abia kontuetan, orain ez ditugu ikusten. Duela gutxira arte, amintxe, danak saltzan ikusten genituen. Baina orain, eskutatuta abia kontuetan. Eta bueno, gaurko sorpresa. Bueno, ametik gainera eskartu behar diete beraiei, bai Robaneri, Marcoseri, Gorkari, Iboneri, betu, Maik ontsa jarraituko dugu, baina Maik galdetzen digu beren energia zehautuko dutela, ez da, bai, normalean hegaztiek eta lumak aldatu beharra izate dituzte, ze lumak zahartu egiten dira, eta zahartzen diranean, beraien ezaugarriak eta galtzen dituzte, batez ere, egaz egiteko bai, baina batez ere isolatzeko orduan, eta udaberritik negura, eta udaberritik udazkenera, eta udazkenetik negura, eta aldatu beharra izaten dute. Beraz, energia pilo bat xautzen dute, lumaldaketa horretan, garai honetan, hegaztiak oso zaurgarria dira. Bai. Badaude hegazti batzuk, egaz egiteko kapaz ere estiranak. Ze egoetako lumak galtze dituzte, egal egiteko lumak, ahate askotan, bankatuta gelditzen dira, eta ez dira gai egaz egiteko, beraz oso sasoi kontu zubiltzeko sasoia. Eta hegazti guztiek egiten dute luma aldaketa, batzuk garai batetan, batzuk gehiago, batzuk gutxiago, gruputzeko atal batzuk bai, beste batzuk ez, baina azken finean luma guztiak aldatu beharra. Batez ere, beraien ezaugarria galtzen dituztelako, zahartzen joaten direlako, eguzkiak erre egiten ditu, urgaziak erre egiten ditu ere, bai. Hori da, gertatzen dena hegaztiekin. Eta lumak aldatzen daudenean, garai kritikoa izaten da, beraientzat. Eta orain momentuan badinotzuet, basateak behintzat, hortxari dira, lumak aldatzeko garai horretan. Aber ikusten dugun bat, ia hauek zelan dauden, ez dira denak batera azten, hemen dago hau basate emea, ikusten dituzu gainera irlak lumaz josita gelditzen dirala, Aupa Sonia, besarkada handi bat, eta zu jarraitu. Aupa Sonia, te damos la bienvenida también, y pues con el tiempo que haya, si no, en el YouTube también solemos subir las retransmisiones y los podéis seguir tranquilamente. Ze egunero saiatzen gara gure emanaldi hauek YouTubera igotzen, eta bertan antxe gelditzen dira zuen nahi duzuenean entzuteko.
Ez mai, ez da gure hilea aldaketa moduan. Ze gure hileak etengabe azten doaz, galtzen ditugu hileak ere, baina kasu honetan dira luma osoa jausten zaie, edo botatzen dute, eta berria sortzen dute. Batez ere, bere ezaugarria galdu dituelako, ze lumoa sartzen denean gure hilea ere, batez ere hile luzea daukan jendeak, nozipenean joaten da hilea apaindegira, edo norberak etxean, punta horiek, apurtuta duen punta horiek ebakitzera, ez da? Ze hileak eta lumak keratina dira, azken finean, eta eguzkiak, eta urak, eta gatzak, eraso egiten dio, eta aldatu beharra. Beste lan txartu ikusi beharko lirateke. Eta bueno, hemen basatea, benetan hegazti polita, baina ikusiko dugu beste hegazti koloretsu eta polit bat, zer ikusirik ez daukana basatearekin, eta gako suertea, eukin dutena gure lagun batzuk, gure artean ikusteko. Lehenagotan erakutzeko, misterio apurtxoa sartzeko, zelakoa dan bere soinua erakutsiko dutzuet. Ez da asmatu behar, da nik neok erakutsiko dutzuet, zelako soinua daukan. Euskal Herrian ez da bat ere arrunta. Baina, nozipenean agertzen da. Bueno, Euskal Herrian bai, hegoaldean bai, ikusi daiteke. Hemen ezain beste. Hortxe da, hauxe. Eta esango duzu, bajo, eta nork egiten du doinu hau, behitu. Hegazti ikusgarri batek. Erakutsuko dutuen momentua, gure lagunek ikusi dutena, emozioz betetako momentua, ze nik benetan Urdaibain birritan baino ez dut ikusi hegazti hau, eta gaur ez dut ikusi, baina gure lagunek bihaldutako irudi eta bideoetan benetan gozatzeko moduko hegaztia. Barkatu, jarriko dutzuet. Beitu hau. Txarone. Ipiniko dut. Ikusi dadin, denok ikusi dezagun. Gaurko hegaztia. Eta entzun, zelako emozioa, gure lankideen artean. Rowan, Marcos, Gorka eta Ibon. Hortxe, hegazti bitxeo ikusten. Ingelesez, gazteleraz eta euskeraz, Ez da gutxi. Jaten da bilzo zer. Mira, qué bonito, chaval. Está la flama flipando. Mira, mira, comiendo. Lo que pasa es que está muy lejos. Mira, tiene una avispa. Ha dicho oso jaten egon da. Impactante, no me lo puedo creer. Ahí está una carreta, Roban. Jaten da bilzo zer. Perdón. Mira, qué bonito, chaval. Está la flama flipando. Mira, mira, comiendo. Lo que pasa es que está muy lejos. Mira, tiene una avispa. Ha dicho oso jaten egon da. Impactante, no me lo Kusi, ze momentu polita San Cristobaleko
behatokian egon direnean, bapatian karraka bat, bai, karraka bat, etorri zaie, katalanez gaitz blau, eta galegoz gallo azul, eta ingeleraz, ez dakit, bai, roller ingeleraz. Agertu zaie, beraien aurrean. Benetan polite. Eta ez da gizu ezelan gozatu duten. Gero, argazkiak pila bat atara itxuste. Fijatu zaitezte, zelako hegaztia dan karraka, Ez dauka, galtzerik. Koloretsua benetan. Ematen du hegazti tropikala dela. Guretzako tropikala direnak, ez da? Eta hori ikusteko aukera izan dute gaur goizean, busturin karraka bat. Badirudi gero bersenterrenantza etorri dela, eta gero hanik arratsaldean ere egingo diot horrelako biztatxo bat. Amendik inguruan, agian gure etxe ingurura etorri da, eta konturatu bez, baina hemen, busturian San Cristobalen ikusitako karraka. Gaitz blau, gallo azul, rola eta rola karraka, bakizu segaitik. Lan erakutsi dutzuet bere doinua, ez da? Entzun, parkatu. Parkatu, a ber, segundo bat, hemen, nahaztu zait doinua, a ber, txaron, Amentxe. Karraka, eta dano dakizu zer den karraka bat, ez da. Horrelako egurrizko katxarro bat, bueltak ematen zitzaionean, egiten zuena. Hau da, karraka horren doinua. Entzuna? Ez da doinu holan maravilloso bat, agian, gure belarrientzako, baina, hau da, karraka honen doinua. Hegazti lehioragarria, gure faunan dagoena, Euskal Herri hegoaldean ikusteko aukera dago sarriago, baina, bitu zelako distribuzio mapa daukan, Hemen ikusten duzue, gure eskualdean, Nafarroa eta Arabako lekuren batzutan, Balderejon eta ikusi daitekena, hegoaldean bai ikusi daiteke, baina hemen Kantauri isurialdean zero patatero. Baina noiz ipenean ikusten dugu. Eta batez ere, hemen Lleida eta Huesca inguruan, eta noski hegoaldean, penintsulako hegoaldean, Almerian, Andaluzia osoan, Extremaduran, Salamankan ere, ikusteko aukera dagoen hegaztie. Benetan, bitxia. Euskadi tropikala, bai, ia, Ze nik ez da klima aldaketaren gaitik zer, baina hegoaldetik aldaketak datoz. Penintsula hegoaldean, hainbat dira Afrikako hegaztiak kolonizatzen hasi direnak, eta hemen ere, hainbat dira penintsula hegoaldetik eta erdialdetik kolonizatzen ari diren hegaztiak. Gauzak aldatzen dauden seinale. Bai, neu Euskadi tropikala bihurtzen ari gara, gaur ere begiratu zelako temperaturak, baina hortxe, karrakaren argazkiak batzuk, fijatu zaitezen zelako eleganteak direnak, zelako koloreak, hasi aztertzen ze kolore daukan, da behitu, urdin fosforitoa, beltza, morea, laranja,
berdea, edo urdina, ez dakit. Baina morea da flipantia. Hegazti benetan polita, Markosek ataratako argazkiak. Gero Gorkak ateratako argazkiak ere jaso ditugu. Benetan hegazti polite. Beitu, hortxe, Gorkak idatzi du, bera da, argazkiak ateratako bat, Gorka Valdez, bai, eskerrik asko Gorka, eta Marcos eri, bai, Marcos Isasiri, eta Roman eri, eta Ibon eri, zuen material grafikoa bialdi doskuzuelako, dan hori erakusteko. Zoragarria, amentxe, begi aurrean ikusten da zuen, karraka. Limikola guztia beldurtu da bezala mekatxiz la porra. Ba, gaur, limikolak ikusteko gogoarekin gabiltzan, baina ikusiko dugu. Hortxe, karraka, gaurko izarra. Hortxe, bitu, ze polita hegazti koloretsu hau. Azelako argazkia. Enaiz nekatuko erakusten, Eta, bueno, ja, bukatzen joateko, baita ere komentatu behar dizuet, gaur gauean izan dugun, bueno, emankizun itzela, eta polite, eta posible izan dugu ez bakarrik hegaztiak ikusteko, hegaz dabiltzan, edo behintzat airean dabiltzan, beste gauza batzuk ikusteko, adibidez astroren bat, eta baita ere ontsi ikusiko duzuen emankizun polita hau. Gaur goizaldean nazioarteko espaziontzi bat ikusteko aukera izan dugu. Nazioarteko estazioa, edo ez dakizelan esan, euskeraz, nazioarteko espazioko, bai, espaziontzia, nazioarteko espaziontzia ikusteko aukera izan dugu. Gure lankide baten eskutik, Vicenteren eskutik, lehenago eta behin, hortxe, ibili gara, goizaldeko ordu batetan, ordu batak laurden gutxiagotan, justo, nik ustot izan dela ordu batak eta 14 minutu gutxi, behitu zelako irudiak ikusteko gai izan gara. Nik flipa egin dut, eta jente askok ere flipatu egin du. Amen. Ilargia teleskopiotik ikusita, eta ni isildu egingo naiz ez, Vicentek ere hitz egingo du eta. Ahí viene. A ver si hay suerte, Ahora mismo está apareciendo por el horizonte. Se va acercando. No va a pasar justo por la luna. Creo que va a tirar por arriba. Entonces, si estáis mirando, se ve, se ve el punto. Se va acercando a la luna. Se va acercando a la luna, está muy cerca de la luna. Si miráis al horizonte vais a verlo. Ahora mismo está pasando por encima. Eta hortxe, begiratu punto txori. Mira, ahí lo tenéis. La estación internacional. La de Lizo. Hortxe, ikusten duzuen punto txori, ilargiaren gainean, hori da nazioarteko estazioa, espaziontzi bat. Hor barruan 3 pertsona edo 6 pertsona doaz. Eta Vicente komentatu digunez, gaur gauez,
80 minuturo gure gainetik orbita bat egiten ari da, 400 kilometrotara altueran, eta 28.000 kilometro orduko dabilen, 28.000 kilometro orduko, erraz esaten da, 28.000 kilometro orduko, eta barruan, hortxe, 3 edo 6 pertsona, eta lehen gazteleraz ere egun garanean hitz egiten esaten genuen, eta gu hortxe gabiltza kexuz, pare bat hilabete hemen etxean konfinatuta eta etxekotuta egonda, eta hortxe estazio horretan, hementxe, gauza txikitxo honetan, hortxe 3 hilabete edo 6 hilabete ematen du jente horrek. Beitu, berriz ere ikusiko dugu, Vicenteren hitzekin. Orda. Se va acercando a la luna, está muy cerca de la luna. Si miráis al horizonte vais a verlo. Ahora mismo está pasando por encima. Mira, ahí lo tenéis. La estación internacional. La habéis visto, ¿verdad? Casi va por la luna, ¿eh? Ha faltado muy poco. Bai, segundu batean 7 kilometro baino gehiago, 28.000 kilometro orduko. Barriro ere ikusiko duzue, hortxe eskinatxotik urtengo da, eskubitik, eta ilargiaren gainetik, ordoa. Ahora mismo está pasando por encima. Mira, ahí lo tenéis. Ui, katxi, laporra zagi batzutan salto egiten du. Txaron, Hortxe, ikusiko dugu, hortxe. Ahora mismo está pasando por encima. Mira, ahí lo tenéis. La estación internacional. La habéis visto, ¿verdad? Ba, hori gaur. Osea, bai, gaur iluntzean, ez gaur goizaldean ikusteko aukera izan duguna. Izugarri polita ilargiare, teleskopietik ikusita, eta gaur ere aukera berdina izango dugu, zerua oskarbi daukagu, eta Vicentek esan digunez, gaur estazio hori ikustea nahi baldin baduzue, pasatuko da 10 eta 23 minututan, eta 11 eta 59 minututan. Eta hori ikusteko begiratu behar duzue, zuen etxeetatik iparralderantza. Bakizue Osa Menor hartz txikia, nola daukan erpinean, puntatxoan daukan iparri zarra, arantz begiratu, eta ingurut horretarantza begiratzen baldin baduzue, 10 eta 23 minututan, eta 12 minutu bat gutxiagotan, hortxe ikusiko duzue pasatzen, nazioarteko espaziontzi hori, estazio hori. Eta bai, nik ere ez dakit zer imaginatu behar du da, ez dakit gravitatean zelan ibiliko diran. Suposatu dotor, airean dantzan ibiliko dirala, egaz, baina paretetan denak itxatzita. Bai, ez pentsao, 7 kilometro segundoko, 28.000 kilometro orduko, tela marinera. Ba, aukera dago gaur, hori dana ikusteko, ilargi politago ikusteko, eta txorietatik aparte, ba, horrelako bitxikeriak ere, ezta? Batzuri gehiago, beste batzuri gutxiago gustatuko zaizkie, baina azken finean, benetan, gauza, bitxiak, eta sarritan, nik gaur enteratu naiz, espaziontzi horrena, eta noski, gaur, 10 eta 23 minututan, gainera, kanpoan ibiltzeko aukera daukat, beraz, ikusteko,
beta hartuko dut behintzat eta zerura begiratuko dut, antxe, hartxikia edo osa menor dagoen inguru hartarantz, iparrerantz begira, eta hortxe gongo gara, zai, ni behintzat kamerarekin, ia noiz agertuko nazioarteko espaziontzi hori, estazio hori. Hemen dikan daudenak ezaituzten zuten, baina behintzat guk geuk, euren etxea, ziztu bizian ikusten dugu gure zerutik pasatzen. 80 minuturo. Baina gero gure orbita ere aldatzen doa, gure lurraren posizioa aldatzen doa, eta ja, ez dugu ikusten, baina egunotan hortxe. Sateliteak eta espaziontziak, ez bakarrik txoriak, toma ja. Beraz, txorietatik sateliteetara, eta sateliteetatik espaziontzietara. Eta nik neuk, agurrezan baino lehenago, astebururako etxeko lanak jarriko dizkizuet, eta esan dugu zeintzu diran etxeko lana. Ordua, soinutxo bat, soinutxo polit bat, ez da karraka, beste lan oso erreza izango litzake, baina hortxe doa, asteburu honetarako etxeko edo etxerako lanak. Tik-tak. Astelenean, den hori galdetuko dizuet euskarako saio hasten garenean, amentxe doa. Bueno, hau astelenerako, asmatu behar diuzue, danok, eta bakizue, parte hartu, saiatu bilatzen soinu hau. Pista bat emango dizuet. Ez da jilgeroa. Ez da karnaba. Pistatxo bat. Hortxe, aste honetako edo gaurko kantua. Ordua berriro. Eta egia da, txori bat da, eta denok ezagutzen dozuen txori bat. Beraz, bakizue, eta Iker, zuk ere idatzi, zen naiz eta behin asmatu ezkero ere, hemen detailetxoak bialduko dizkizuegu, Asteburu on bat izan danok, eta elkar ikusiko gara, edo elkar entzungo gara, berriz ere, astelenean, ondo pasau, formalak izan, eta astelenean arte,